1, 2, 3 y 4 haces en la palma de mi mano, los cuales podrán cambiar en tan solo 3 segundos. Presta atención. 1, 2. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión te tengo un truco de magia chulada. De verdad, con este truco de magia vas a poder sorprender a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier situación, no importa quién sean. Niños, amigos, adultos, ancianos, cualquier persona quedará boquiabierta con este truco de magia. ¿Y por qué les aseguro que van a poder sorprender a cualquier persona? Fácil, porque este truco trata de un cambio de color completamente alucinante en el cual vas a tener 4 cartas, las que tú quieras, tus cartas favoritas o cartas completamente aleatorias, y en menos de 3 segundos estas cambiarán por otras cartas completamente diferentes a la vista de todo tu público. Pero bueno, ¿para qué les platico el efecto si ustedes mismos pueden ver el efecto con sus propios ojos? Así que vayamos a la presentación del truco del día de hoy, y si es que les gusta y quieren aprender este efecto paso a paso, los invito a que se queden a la revelación. ¡Vamos allá! Para este truco de magia voy a utilizar la ayuda de 4 cartas esenciales, cartas pertenecientes a la baraja que contiene no una, no dos, sino 52 cartas completamente diferentes, de las cuales yo voy a utilizar 1, 2, 3 y 4 cartas, las 4 cartas más importantes de la baraja, en este caso los 4 ases, los cuales van a estar colocados de la siguiente manera. 1, 2, 3 y 4 ases en la palma de mi mano, los cuales deberán cambiar en tan solo 3 segundos. Presta atención. 1, 2, 3. 4 ases, o lo que antes eran ases, ahora son 1, 2, 3 y 4 reinas. Pero todo esto es una ilusión, realmente no está pasando. Tanto es así que podemos hacer que los ases realmente vuelvan a su normalidad. Y demostrando que realmente los 4 ases tienen tanta magia que se pueden transformar en cualquier carta. ¿Qué tal? Alucinante cambio de color, de verdad me gustó mucho realizar este efecto, hacer este video y sobre todo darles esta enseñanza para que ustedes puedan sorprender a cualquier persona que se proponga. Así que bien, sin más que decir, y si quieres aprender este efecto de magia, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy, espero se encuentren muy bien y muy atentos, ya que vamos a ir paso a paso. Primero con el gimmick, ya que vamos a utilizar un gimmick fabricado por nosotros mismos para realizar el cambio del día de hoy, y esto es muy sencillo de realizar. Primero quiero que conozcan el gimmick como tal y después nos vamos a ir con su fabricación. Para esto tomamos una baraja de cartas y vamos a separar 1, 2, 3 y 4 cartas, en este caso los 4 ases, y yo aquí como pueden ver tengo un as repetido, pero no es solamente un as, sino que es una carta que en este caso es el gimmick. Gimmick, para quien no conozca el término, es un artefacto previamente fabricado que nos servirá para realizar uno u otro efecto de magia, ¿ok? En este caso vamos a utilizar este as, que como pueden ver yo puedo abrir y aparecen las 4 reinas. Sin embargo, cierro y parece el dorso de una carta normal, y si doy vuelta está el as de picas, ¿ok? Este es el gimmick que vamos a fabricar y es muy sencillo de realizar. Lo voy a poner por un lado, y para que puedan ver el ejemplo lo vamos a hacer con los 4 reyes. 1, 2, 3 y 4 reyes. Lo más importante, debemos de separar el rey que más nos guste a nosotros. Por ejemplo, en el caso de las reinas, la reina que más me llama la atención a mí es la reina de corazones, por lo mismo es la carta que está completa. En este caso, diamantes, trébol y corazones van a ser las cartas que vamos a manipular para el gimmick. Así que voy a utilizar unas tijeras y vamos a cortar un tercio de la carta, es decir, aproximadamente por la mano del rey de esta carta. Así que tomamos las tijeras e intentando que sea lo más derecho posible, vamos a cortar la primera carta. Separamos el corte y nos vamos con la siguiente. Cortamos y separamos. Y por último el de corazones, cortamos y separamos. Ya tenemos 3 cartas cortadas no por la mitad, sino aproximadamente por un tercio de la misma carta. Y es de esta forma que vamos a suponer y vamos a manipular que las cartas en realidad no están cortadas, sino, como pueden ver en la reina, si yo tomo de esta manera, parece que realmente son cada una de las cartas. Así que para lograr esto vamos a utilizar una quinta carta, es decir,
por ejemplo, el 8 de diamantes. Tengo el 8 de diamantes y tengo que ir pegando uno a uno estas cartas de esta manera, ¿ok? Nos vamos a ir primero con el rey de corazones. Para esto podemos utilizar un resistol en barra o bien una cinta adhesiva de doble cara. De esta manera va a ser mucho más sencillo poder manipular las cartas, pero en este caso lo voy a hacer con un resistol en barra. Destapamos y pegamos por el dorso de la carta de esta manera, y ya una vez que tengamos el resistol vamos a pegar y vamos a intentar cuadrar de manera perfecta con la carta de abajo, de esta manera, ¿ok? Así tenemos que ir armando poco a poco la carta. Pegamos y nos vamos con la siguiente. A mí me gusta que se vea intercalado el color, por eso empecé con la reina de corazones, que es rojo, luego negro, luego rojo, y terminamos con el rey de picas, que es de color negro. Nos vamos con la siguiente carta y lo vamos a pegar por aquí. Ponemos resistol y una vez que hayamos puesto, pegamos y de igual forma cuadramos. Y nos aseguramos que realmente quede bien pegada la carta. Ahí está. Ya va tomando forma esto. Nos vamos con la tercera y última carta que vamos a pegar sobre el 8 de diamantes. Tomamos el pedacito, ponemos resistol y colocamos aquí. Como nosotros cortamos en una dirección completamente recta, no va a cuadrar y no va a tener sentido que la carta por un lado, viéndola de dorso, tenga los bordes y por el otro tenga esquinas completamente marcadas. Es por esto que ya una vez que la carta se seque, lo que tenemos que hacer es tomar las tijeras nuevamente y darle ese contorno que la carta necesita para que parezca normal. Así que tomamos tijeras y cortamos, y va a ser muy fácil porque nos vamos a guiar por la carta de abajo, es decir, el rey de diamantes. Ahí está. Vamos cortando y nos aseguramos que quede bien pegada la cartita. Ya una vez que quede bien pegada va a ser mucho más sencillo cortar, y como pueden ver parece una carta común y corriente. Sin embargo, si volteo yo puedo ver que están las tres cartas. Obviamente así se ve algo muy falso, pero al momento de sumar la otra, automáticamente, y es una ilusión óptica, hace que parezca que realmente las otras cartas están por debajo del rey de picas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente colocar el rey en esta posición. Para esto vamos a utilizar una cinta adhesiva, un durex como lo quieran llamar, y vamos a cortar un pedacito muy pequeño, aproximadamente de, si no me equivoco, 5 centímetros máximo. Vamos a cortar el pedazo. Y esto es más que suficiente para pegar la carta de forma correcta. Así que colocamos primero encima de nuestra carta previamente fabricada, de esta manera, y por debajo colocamos el rey. Lo vamos a pegar de esta manera, cuidando que realmente se vea cuadrado y se vea en una línea completamente recta. Obviamente todos los pasos los estoy haciendo algo rápido para que lo puedan entender, pero va a ser muy sencillo que lo puedan realizar de forma calmada y haciendo que todo quede perfectamente cuadrado. Ahí está. Como pueden ver, yo ya tengo mis cartas. Ahora, este efecto es mucho más sencillo realizarlo con público en lugar de con una cámara, con una luz, porque si pueden ver, llega un punto en donde no se ve el durex y eso me beneficia a mí como mago, pero aquí se alcanza a ver y brilla más por la cinta adhesiva, y esto me perjudica a mí porque se ve algo raro en las cartas. Así que les recomiendo mejor que hagan este efecto con un público verdadero. Ahora, ya que estamos en esta posición, podemos cerrar y ya la carta empieza a verse más normal, pero aquí tengo un dorso y tengo otro dorso, así que nos falta pegar una última carta, que en este caso sería, viéndolo de este lado, un as de picas. Aquí voy a pegar una carta cualquiera, como por ejemplo un 3 de corazones. Tomo el 3 de corazones, me aseguro de que realmente lo vaya a pegar no en la carta que fabriqué porque ya se vería una plasta muy grande, sino en la otra carta, en el rey de picas. Lo pongo en esta posición y de igual forma con el resistol en barra empezamos a colocar de esta manera. Colocamos y esto es más que suficiente. Apartamos y pegamos dorso con dorso. Antes de presionar, nos aseguramos de que esté bien cuadrado todo, y ya una vez que confirmemos, comenzamos a pegar un poco y un poco más. Vamos a dejar que el resistol se seque por completo y al final nos debe de quedar algo así: dorso, cara de la carta,
abro y tengo los 4 reyes. Voy a utilizar la que yo tenía fabricada, que ya está completamente seca, que hice con más calma para que puedan ver cómo se hace ahora el efecto. Ya fabricamos nuestro gimmick, ya lo tenemos listo, ahora tenemos que saber la posición en la cual vamos a hacer el efecto, ¿ok? Vamos ahora paso a paso con la presentación. Muy bien, para realizar este efecto yo les voy a hacer el siguiente consejo. A mí me gusta primero enseñar las cartas antes de realizar un efecto. Por lo mismo, no me gusta que desde el inicio el gimmick está a la vista de los espectadores. Es por eso que tengo una carta repetida, que en este caso es el as de picas. Yo puedo enseñar 1, 2, 3 y 4 cartas, las 4 cartas. Y al momento de intentar explicar de qué va a tratar el efecto, vamos a hacer un cambio de color, la imaginación, etcétera, etcétera. Esto ya queda bajo su creatividad. Lo que debemos hacer, o al menos lo que yo hago, es repartir las cartas para que puedan verificar que son cartas normales. Ahora, ¿qué es lo que hago para cambiar el as de picas? Muy sencillo, lo coloco cara arriba hasta encima. El as de picas hasta encima. ¿Qué vamos a hacer después? Tomar toda la baraja y girar todas las cartas cara abajo. Eso quiere decir que ahora el as de picas está no arriba, sino hasta abajo. Y aquí lo que tengo que hacer es rápidamente, mientras voy explicando de qué tratará el efecto, bajar las 3 primeras cartas de esta manera. 1, 2, 3. Hago una pausa y aquí puedo seguir con el efecto. Ya lo único que tengo que hacer es girar nuevamente y ya tengo 1, 2, 3 y 4 cartas. Pero ¿por qué estas aquí abajo si lo había dejado encima del todo? Pues porque yo desde el inicio tuve el as preparado, el as que es mi gimmick, mi artefacto mágico, debajo de la baraja. Entonces, recapitulando nuevamente, tengo 4 cartas, dejo el as de picas hasta arriba, obviamente el as normal, el que no tiene nada de extraño, giro las cartas, bajo 1, 2 y 3 y vuelvo a girar, demostrando que tengo 1, 2, 3 y 4 cartas, que en este caso es la carta con el cual vamos a hacer el cambio de color. Pero antes de todo esto, ¿cómo debo de preparar las cartas para que realmente este acomodo tenga sentido con las cartas que en este caso son los 4 ases? Muy sencillo. Tengo los 4 ases y lo que voy a hacer es acomodar las cartas de la siguiente manera. 1, 2, 3 y la última carta es la carta más importante. En este caso el as de picas tiene una ventaja muy grande. Por un extremo la carta acaba en pico y por el otro extremo tiene la base del símbolo de picas. Esto me va a ayudar para yo entender que cuando haga el efecto la carta tiene que estar de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta manera es que yo puedo tomar la orilla de la carta y girar de esta manera. Así que debe de estar siempre en esta posición, como si fuera una pequeña libreta. De esta manera tengo que tener el gimmick. Siempre tengan eso en mente para que no vayan a hacer el efecto con la carta así, porque no van a poderle dar vuelta en ningún momento, ¿ok? Tenemos la carta preparada en esta posición. Y una vez que vaya acomodando las cartas, esto como les digo es muy sencillo. Ponemos 1, 2, 3 y 4 cartas. Puedo voltear, puedo enseñar, aparto baraja para que se me facilite el acomodo de las cartas ya sin tener nada que me pueda estorbar. Y colocamos de esta manera. Vamos separando 1, 2, 3 y 4 cartas. Ya una vez que tenga separada, y no tiene que ser una separación perfecta, pero sí debe ser una separación que al momento que yo haga este movimiento se vea lo más similar a lo que era anteriormente, ¿ok? Es por eso que es muy importante que tengamos bien acomodado todo antes de iniciar con el cambio. Tengo 1, 2, 3, 4, que si se fijan es aproximadamente la misma distancia entre carta y carta que estas de aquí. Es por eso que es muy sencillo y es visualmente muy atractivo el efecto. Así que acomodamos todo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las cartas deberán cambiar en 3 segundos. Al momento de contar 1, 2, me acomodo. Intento no sujetar con el dedo pulgar, sino más bien con la base de mi dedo pulgar la esquina de las cartas. Y lo que voy a hacer es rápidamente girar las cartas. Ahora, aquí lo estoy haciendo en esta posición para que vean cómo es el mecanismo. Pero en realidad no lo debo hacer así, sino así. De esta manera es muy poco probable que la carta, al momento de hacerlo rápido, que es la velocidad que necesitamos, que la carta se vea que se esté volteando. Es decir, tenemos las cartas, rápidamente tomo por la esquina y ¡fum! Lanzo. Tapo con mi mano, tapo con mi palma y tapo un poco con mi muñeca, con mi antebrazo. Al momento de hacer esto, tapo y es automático el cambio. Lo vamos a hacer una vez más. 4 cartas y tapo, giro.
De esta manera, poco a poco se van a ir familiarizando con el movimiento, con el giro, y van a encontrar el ángulo perfecto para que el cambio no se alcance a percibir por parte del público. Lo vamos a hacer nuevamente. Colocamos cartas, tomo de la esquina y rápido giro. Nuevamente, esquina, coloco cartas y rápido giro. Como pueden ver, poco a poco, siempre viéndonos en una cámara, vamos a encontrar, y ni siquiera una cámara, en un espejo lo podemos hacer, y es exactamente la visión que el público va a tener y la visión por la cual nosotros nos debemos de preocupar hasta el momento en que realmente tengamos todos los ángulos perfectamente cubiertos. Ahora, ya hicimos la transformación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar una pequeña excusa como la que yo utilicé en la presentación. ¿Por qué? Porque todas las cartas están pegadas. No es como que yo pueda separar reina por reina para poder enseñar al público. Así que rápidamente tengo que dar una explicación de por qué tengo que regresar a su normalidad. En este caso yo digo que todo es una ilusión óptica. Una ilusión óptica que va a pasar en segundos. 4 cartas que en realidad no son reales. Todo es una ilusión y es por eso mismo que la realidad regresará en 3, 2, 1. Así como abrí la libreta, ahora tengo que cerrarla. Así que tomo por el lado corto de la carta, que está hacia el frente del espectador, de esta manera, y tapo hasta llegar al final. Una vez que tapo, me aseguro de cuadrar bien la carta de hasta el final para que no se pueda ver nada extraño, y de esta manera es que regreso. Repito nuevamente, 4 cartas y regreso en 1, 2, 3. Ahí está. Ya una vez que llegue a esta posición, ahora sí puedo darme la libertad, no completamente arriesgándome, pero sí separando un poco para enseñar que son 4 cartas comunes y corrientes. Y ahora, ¿cómo puedo finalizar con el efecto? Muy sencillo. Vuelvo a tomar la baraja, vuelvo a colocar primero el as de picas, enseño 1, 2, 3 y 4. 4 cartas que son exactamente las cartas que ustedes tomaron al inicio. 1, 2, 3 y 4. Ahí yo ya tengo las 4 cartas separadas y las cartas que realmente el público puede tomar y puede asegurar que son cartas completamente normales. ¿Por qué? Porque yo ya me quedé con el gimmick hasta abajo del todo. En este momento yo puedo retirar el gimmick, lo puedo guardar en mi bolsa, o bien puedo continuar con el efecto solamente asegurándome que no se vea. En este caso puedo bajar una carta y puedo continuar con todo el show. Tanto es así que puedo mostrar la baraja entera. Espero de verdad que te haya gustado este truco de magia, y si fue así, grábate haciendo el efecto con amigos, familiares, con la persona que tú quieras, y si consigues reacciones increíbles, mándamelo en mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla. ¿Y para qué? Pues para que te pueda robar unos segundos de mi próximo video de YouTube. Imagínate que aparezcas en la presentación del video y así te puedas dar a conocer poco a poco y llegar lejos en este hermoso arte. Recuerda que si quieres aprender todavía más magia, y por qué no decirlo, magia completamente profesional y que no vas a encontrar en ningún canal de YouTube, me puedes seguir en mi página de Patreon que te voy a estar dejando aquí abajito. En esta página encontrarás contenido exclusivo, así como revelaciones inéditas de trucos de magia completamente profesionales con los cuales podrás hacer rutinas increíbles y sorprender al mundo entero. Y por último, recuerda que si te gustó este video me puedes regalar un like, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal, y compartir el video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar. Recuerda que puedes comentar aquí abajito tu parte favorita de este video, y bueno, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.